Hay una pregunta que muy pocos se atreven siquiera a rozar con la mente. ¿Qué pasaría si te dijera que llevas toda tu vida cometiendo un error invisible, un desliz tan sutil que ni tus sueños logran advertírtelo? Un hilo torcido en el telar de la vigilia y el sueño que, noche tras noche, corroe el tejido sagrado de tu energía. Puedes llamarlo costumbre, inercia, yo lo llamo el velo. Un velo que cubre el ojo interno y anula la voz dormida de tu potencial. Y si la fatiga que arrastras cada mañana aunque creas que descansas, el susurro de cansancio en tus huesos y la opacidad en tus pensamientos, no fueran sino el eco evidente de un desbalance oculto, una desconexión secreta que te aleja, sigilosamente, de tu poder original. La mayoría, sin darse cuenta, han apagado el faro que custodiaba su integridad y en su lugar caminan en un crepúsculo ajeno, regenerando día tras día una prisión delicada e invisible. Detente apenas un instante y escucha lo que los antiguos intentaron transmitirnos. Desde las piedras talladas por Todd hasta la metafísica que vibra tras las palabras de los sabios del silencio. Porque la vida misma es un acto hermético, lo visible es sombra, y la sombra un signo. Lo que tomas por rutina tu despertar, tu modo de mirar, el gesto involuntario antes de dormir es, quizá, el ritual que decide entre la restauración y el exilio interno. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste por qué el mundo, con todos sus remedios, con todos sus avances y promesas de rendimiento, aún te deja buscando respuestas al vacío de tu energía? Detrás de cada bostezo oculto, un fragmento de tu alma clama por atención. Deberías sentirlo, el pulso discreto de la inquietud que, en las fisuras del silencio antes de cerrar los ojos, te susurra. Aquí hay algo más. Muchos persisten en la búsqueda de causas externas. La cafeína, el estrés, el insomnio digital. Todas explicaciones lógicas, tangibles, fácilmente identificables, casi reconfortantes en su obviedad. Pero rara vez se preguntan, ¿y si el error no es algo que hacemos, sino algo que olvidamos ser? ¿Qué, si en la raíz misma de tu ser cotidiano descansa oculto un código ancestral, desplazado por la repetición y el ruido? El hermetismo enseña que el todo es mente, el universo es mental. Pero, ¿cómo puedes sanar en la noche si tu mente, sin que lo sepas, sigue entrelazada a las marañas del día, atenazada entre preocupaciones, rencores, ansias de control, repitiendo dentro de ti las mismas cadenas que crees haber dejado fuera de tu lecho? Ese es el verdadero error, dejar que las sombras queden sin iluminar, permitir que tu noche sea el eco mal resuelto de tu día. La paradoja es esta. Solo el 1% ve el inicio real de la transformación antes de que sea tarde. ¿Eres capaz de concebir que, en lo aparentemente insignificante, reside una grieta gigantesca? El palo de la puerta que olvidaste cerrar en tu templo interior y, por allí, se ha colado el desgaste, robando cada átomo de vitalidad que el sueño juraba devolverte. Los textos antiguos no se cansaban de advertirlo. Lo que está arriba es como lo que está abajo, lo de adentro, como lo de afuera. Pero en la vorágine moderna, ese espejo se ha nublado, y la mayoría camina ciega ante la más simple de las verdades. No descansas, porque tu esencia no se reconcilia, no restauras, porque ignoras la llave que cierra el círculo, y el círculo fracturado deja escapar el néctar de tu fuerza vital. Imagina por un instante que pudieses ver tu noche a través de los ojos iniciados de Thoth.
que cada pensamiento y sentimiento que te acompaña a la almohada se transmutase como alquimia viva en símbolos. Cuántas figuras oscuras, cuántos espejismos sin resolver, cuánta desarmonía arrastras bajo las sábanas. ¿Crees realmente que dormir es solo cerrar los ojos? ¿Que el cuerpo descansa cuando la mente persiste en su batalla sorda? El hermetismo revela: donde la atención se posa, la energía se despliega; donde la energía fluye, la materia se transforma. Si tu atención va a tus aflicciones, tu energía regresa a los mismos circuitos de agotamiento y repetición. Aquí, en la frontera invisible entre el vigilar y el descansar, es donde la mayoría sabotea su propio renacimiento. Si te preguntases, ahora mismo, antes de sumirte en la inconsciencia del sueño, ¿qué partes de mí estoy dejando abiertas a la intemperie? ¿Qué nudos no he desenredado? ¿Qué sombras no he comprendido? ¿Qué pactos no he finalizado? Tal vez, solo tal vez, empezarías a encontrar la grieta por donde pierdes el oro de tu vitalidad. Los sabios lo han resumido así: el ignorante repite los mismos errores, el iniciado reconoce el patrón y lo trasciende. Tú, ¿eres el primero o el segundo? ¿Sigues dejándote arrastrar por los remolinos que otros tejieron en tu mente desde la infancia? La culpa, la inercia, el miedo, ¿o te atreves a interrogar la causa última de tu disonancia? No se trata de una amenaza, sino de una pérdida grave, silenciosa y acumulativa. Cada noche que no generas una reconciliación interior, cada ciclo en que permites la fuga sutil de tu sagrado fuego vital, es una oportunidad que no regresa. El verdadero botín está ahí: entender la causa, reescribir la rutina, instaurar de nuevo el orden en el caos interno. Nadie lo hará por ti. La mayoría lo ignora. Unos pocos andan en círculos, y solo el que comprende la clave, la llave de los antiguos misterios, escondida, irónicamente, en el simple acto de ir a dormir, puede reclamar la corona de su restauración. No es el tiempo, ni la almohada, ni la tecnología lo que te sostiene. Eres tú, tu conciencia, tu intención, tu pacto secreto contigo mismo antes de cruzar el umbral del sueño. Persiste la pregunta raíz, la que erosiona o fortalece tu vida según tu respuesta. ¿Qué harás? Ahora que sabes que existe este error invisible, elegirás seguir con los ojos entornados, entregando cada noche tu poder al olvido, o te atreverás a descorrer el velo, a reclamar la potestad de tu propio renacimiento nocturno. Si tienes la osadía de mirar hacia adentro y percatarte de la sombra, entonces tendrás en tus manos la primera piedra del templo interior. Solo el 1% lo ve antes de que la fatiga lo consuma. ¿En qué grupo estarás cuando despiertes mañana y sientas, de verdad, que algo esencial ha cambiado? Quizá nunca nos hayamos detenido a contemplar la fragilidad de nuestros límites nocturnos, frontera sutil que separa el murmullo inquieto de la vigilia y el vasto océano, inmensurable, del sueño profundo, como un templo oculto bajo la superficie de nuestro ser. El descanso absoluto se asienta en los cimientos de la existencia, abriéndose ante nosotros cada vez que cruzamos el umbral del dormir verdadero, como una cámara secreta donde la mente, el cuerpo y el espíritu se reencuentran en su pureza primordial. Allí abajo, bajo el ropaje del olvido, ocurre un fenómeno alquímico, una transmutación silenciosa, profundamente reguladora, en la que no solo se reparan tejidos y recuerdos, sino donde la esencia misma de nuestra humanidad se reconcilia con el cosmos.
¿Qué fuerzas? Ocultas a los sentidos ordinarios, gestan esa restauración milagrosa que llamamos sueño profundo y, sobre todo, ¿qué precio pagamos al profanar ese santuario con las distorsiones de la modernidad? Durante el sueño profundo, las ondas cerebrales descienden a frecuencias que rozan el misterio. Las mareas del inconsciente barren las playas erosionadas de la mente diurna. Los arquetipos herméticos nos enseñan que en la oscuridad fértil reside la semilla de toda regeneración. Allí donde la conciencia suelta sus ataduras. El cuerpo convoca a los antiguos alquimistas que reestructuran, célula por célula, los equilibrios perdidos por la luz y el ruido del día. La ciencia contemporánea confirma, con el lenguaje de sinapsis y moléculas, lo que los sabios egipcios y los iniciados de Hermes sabían en su médula. El sueño profundo no es mera pasividad, sino una fuerza activa, un mecanismo de autopoiesis que recobra, en lo invisible, la fortaleza de nuestro sistema inmune, la juventud de los tejidos, la sinfonía eléctrica del cerebro. Sin embargo, abiertas las puertas del presente, advertimos que fuerzas insidiosas irrumpen en ese recinto sagrado. Nuestra cultura trina, febril, orientada al rendimiento ha olvidado la reverencia al sueño auténtico. Lámparas frías y pantallas desveladas reemplazan el ciclo lunar y la fe de la penumbra. La luz artificial es un dios nuevo y feroz, que rompe impunemente los relojes internos y fragmenta la armonía de hormonas y neurotransmisores. Así, el cortisol, mensajero del estrés, se cuela por los corredores del cuerpo, convocando a ejércitos de vigías donde debería haber descanso. Respiramos superficialmente, prisioneros de una urgencia sin objeto, y la vida misma huye de los pulmones antes de alcanzar el refugio de la profundidad. Nuestra cena es a menudo la sombra de un alimento, ausente de vitalidad y sentido, y nuestro sueño se convierte en un simulacro, denso de imágenes, pobre en reparación. Desde la perspectiva heraclitiana del cambio perpetuo, podríamos preguntarnos, ¿no son estas fuerzas modernas, acaso, las tentaciones del demiurgo que desafían nuestra vigilancia interior? ¿Acaso nos hemos convertido en custodios distraídos de nuestra propia salud, ignorando que cada noche es una invitación a la transfiguración? El hermetismo enseña que lo que está arriba es como lo que está abajo, y viceversa. En el microcosmos de nuestro lecho, la posibilidad del autoconocimiento y la sanación esperan ser reconquistadas. El sueño profundo, entonces, no es solo una función biológica, sino una puerta de acceso, un umbral al que nos acercamos, cada vez, como peregrinos, portando las cargas y las enseñanzas del día. Allí, la memoria se depura, el sistema inmune retoma su majestuosa labor, las células reconfiguran su juventud y el espíritu, dulcemente desarraigado de sus ataduras, dialoga, aunque no lo sepa, con los ángeles y con los monstruos del interior. Interrogamos, ¿qué se oculta en el silencio repentino que antecede al primer bostezo de la noche? ¿Qué mensajes codificados viajan por nuestro interior cuando la luz se disuelve? Cuando el aliento se ralentiza y nos disolvemos, por breves horas, en la matriz universal, quizá, tras el velo, se encuentre el consejo ancestral de Thoth, custodio de los misterios de la luna y el tiempo, que susurra que la mayor medicina se oculta en la entrega y el olvido, en la confianza en el orden natural y en la aceptación de que no todo puede ser dominado por la voluntad. Entender el sueño profundo como autoterapeuta
Implica considerar la corporeidad humana como un santuario autoadministrado de sabiduría. Las rutas por las que discurre la energía vital inscritas secretamente en nuestra biología y en los anales herméticos fluyen solo cuando el ego se rinde, cuando el flujo respiratorio es pausado, cuando la mente se ha servido de alivio y alimento auténtico. En este estado, los linfocitos se multiplican, las conexiones neuronales se reparan, la hormona del crecimiento dibuja su órbita elíptica sobre los órganos internos, y la epífisis destila melatonina, elixir oscuro, mensajero del gran silencio. Las antiguas civilizaciones contemplaban el dormir no como huida, sino como comunión. Momento propicio para la travesía del alma por los campos elíseos, para la escucha de los dioses y para la renovación integral de los destinos. Así llegamos al horizonte inevitable de las preguntas. ¿Puede una sociedad que renuncia al misterio del sueño seguir habitando el cuerpo sin enfermar su propio espíritu? ¿Qué sería de nuestro futuro si, embriagados por la presencia incesante de estímulos, perdiésemos la capacidad de regenerarnos, de volver a ese origen donde todo era receptividad y amorosa oscuridad? Quizás sea hora de retornar, con humildad, a las enseñanzas de los iniciados, que nos legaron la sabiduría de los ciclos, el respeto a la sombra y la comprensión de que la salud, el vigor y la claridad espiritual no pueden desvincularse de ese pequeño morir que es el sueño profundo. Invitemos, pues, cada noche, a la ceremonia. Apartemos la fría hostilidad de la modernidad de nuestro lecho. Restaurar la penumbra, respirar hondamente, aplacar el clamor de los pensamientos y ofrecer al cuerpo no solo alimento, sino tiempo y silencio. En ese acto, sencillo pero heroico, nos hacemos alquimistas de nosotros mismos. Cada despertar será entonces una consumación, y cada sueño profundo, un recordatorio de que en los pliegues invisibles de la noche el universo entero conspira para nuestra sanación. Finalizada esta travesía, recordamos, como dijo Hermes, que todo conocimiento se despierta en la contemplación de lo invisible, y que no hay mayor medicina que la reconciliación con nuestro propio abismo restaurador. Atraviesa el tejido de la noche, peregrino, cruza las orillas sutiles donde el sueño y la vigilia se entrelazan como corrientes del Nilo eterno. Y allí en ese umbral etéreo donde los antiguos egipcios vislumbraban la sala de la purificación, detén por un instante tu errática respiración. Inhala con la conciencia de quien sabe que en el aire se deslizan, invisibles pero trascendentes, los soplos del pneuma universal. Pues he aquí la primera llave, la invisible y sin embargo omnipresente herramienta del mago, del alquimista, del discípulo de Thoth. El aliento que no solo llena el cuerpo, sino, como una vibración primordial, despierta las cámaras dormidas del alma. En el santuario hermético, los iniciados aprendían que el simple acto de respirar, elevado a arte y rito, tiene poder de transmutación. El aire, la rúa de los hebreos, el prana de los sabios de la India, es en sí mismo un puente. Une el reino corpóreo con lo intangible, el plano del barro con las luces zodiacales. Por ello, no toda pausa nocturna es restauradora, no toda caída en el olvido es renacimiento. Los secretos de Ptah tallados en relieves nos advierten. El retorno al verdadero sí es una conquista lenta, un arte deliberado, una ceremonia oculta entre las sombras de la mente y las luces del corazón. Contempla, viajero interior,
la postura de tu cuerpo. ¿Eres acaso como el Osiris, tendido en perfecto equilibrio entre la tierra y el cielo? ¿O te retuerces en la morada de angustias secretas? Cada miembro, cada articulación se convierte en jeroglífico viviente, reflejo de patrones ancestrales cincelados en la carne y el éter. No es coincidencia que los dioses, Horus, se representaran revertidos, en posturas de equilibrio simbólico, ni que en las escuelas pitagóricas se enseñara el arte de acostarse como quien retorna, confiado, al vientre de la Gran Madre. Allí, en la elección consciente de la postura, se esconde la promesa de la alquimia onírica. Alineando el cuerpo, abres los canales escondidos de la energía, de modo que la noche no sea solo dispersión, sino reunión, recolección y resurgimiento. Pero el verdadero umbral, ese instante en el cual el flujo de percepciones se invierte y la mente abandona el ruido para abrazar el silencio auroral, se revela ante quien decide adoptar la respiración como un mantra. Prueba entonces, con humildad del aprendiz y fortaleza del iniciado, la antigua secuencia. Inspira contando 4 latidos, retén el aliento como aprisionando en ti la esencia del mundo durante 7 pulsaciones. Y finalmente exhala, lenta y suavemente, a lo largo de 8 compases cósmicos. Así el 4-7-8 no es simple gimnasia fisiológica, sino palanca de Arquímedes para mover los pesados mundos interiores. Los sufíes, los taoístas, los sabios de la estirpe de Hermes supieron desde siempre que el control del aliento labra un estado de presencia. Permite, como en los ritos solares de Egipto, disolver los miasmas de la ansiedad, abrir portales de quietud que trascienden los límites oxidados de la carne. Y aún, más allá de la respiración, yace el misterioso arte de soltar, liberar músculo tras músculo, como si se desanudaran las ligaduras impuestas por siglos de miedo y juicio. En los rituales de la antigua Grecia, los aspirantes se preparaban para la catábasis, el descenso iniciático a lo profundo mediante ejercicios de relajación muscular secuencial, evocando la entrega humilde ante Perséfone. Así, el cuerpo se transforma en nave silenciosa, libre del lastre de tensiones, capaz de surcar ríos subterráneos de sueños sin naufragar en las tormentas de la mente superficial. No en vano se habla de la técnica de los soldados, un arte traído de las trincheras y las noches insomnes, comprimido en la ciencia moderna, pero germinado en una necesidad mística tan antigua como el hombre donde, sentado o recostado, vas invitando a cada segmento corporal a dejar el combate, a entrar en la tregua. Cierras los párpados y repites en lo profundo. Mi frente es liviana, mis mejillas como alas, mi mandíbula disuelta en la corriente del tiempo. Es la restitución del pacto entre cuerpo y espíritu, el retorno al Edén primigenio donde, por fin, puedes abandonarte sin temor a la muerte simbólica del sueño. Pero ninguna de estas llaves actuará si no haces de la entrada en el sueño una ceremonia, un politeísmo de gestos que signifique, ante tus propios dioses, la voluntad de renacer. No basta con colapsar bajo el peso del agotamiento, ni dejarse arrastrar por la marea sin dirección. Así como los antiguos egipcios preparaban con unción el viaje de sus difuntos, deberías tú, cada noche, limpiar tu campo energético. Imagina la corriente del Nilo lavando viejas preocupaciones. Siente la presencia protectora de Isis cerrando la puerta de tus tormentas interiores.
Visualiza, con la claridad de un mago visualizador, los estandartes de tus emociones siendo batidos por el viento y disueltos, regresando a la nada primordial. Algunos limpian su energía frotando las palmas y dibujando círculos sobre el plexo solar. Otros lo hacen sosteniendo amatistas o recitando silenciosas invocaciones de luz. Pero cada acto, por pequeño que parezca, es en realidad la recalibración de tu campo, el ajuste de tu sintonía con la frecuencia de lo inmortal. Platón lo insinuaba en sus diálogos. Dormir sin entrar en el misterio es simplemente vegetar en la penumbra. Dormir con conciencia es navegar hacia la idea suprema, hacia la restauración de la memoria perdida. Así, cuando adoptes la ceremonia nocturna, la respiración entonada, la postura elegida, la relajación secuenciada y el lavado energético, estarás abriendo las compuertas del estado regenerativo. No todo sueño restaura, solo aquel en que participas, no como víctima inconsciente, sino como sacerdote de tu propio templo. Es la diferencia entre la muerte no vista y la muerte consciente, entre el abismo de los dormidos y la travesía de los iniciados. Un fragmento del libro de Todd susurra aún desde las sombras. Solo quien se entrega activamente al viaje regresa al alba renovado. Reflexiona entonces, sin prisa, sobre la sublime responsabilidad que posees, el umbral del sueño. Lejos de ser un simple mecanismo biológico, es campo de batalla y de resurrección. Así como el alquimista debe velar el crisol del Athanor toda la noche, tú eres custodio de tu propio proceso alquímico y en ese retorno cotidiano. La práctica firme y reverente de estos rituales revela que la recuperación y la transformación no son dádivas automáticas, sino frutos de una conciencia despierta. La noche, por tanto, no comienza con la oscuridad externa, sino en el instante en que decides, con el arte de respirar, soltar, limpiar y disponerte, abrir la puerta sagrada de la regeneración. Con cada ciclo, te aproximas un paso más al misterio de la auténtica restauración, esa que no solo repara el cuerpo, sino que reacuerda, en la partitura silente de tu ser, la melodía sepultada del origen. En el momento en que la realidad física se disuelve en la bruma azulada de la interioridad, el alma en su desnudez y temblor se prepara para adentrarse en la cámara secreta de los misterios donde la conciencia, como el antiguo navegante del Nilo portentoso, se abandona al curso invencible de la corriente. Toda resistencia se apaga en el lecho sagrado del silencio. La voluntad, fatigada de dirigir los hilos que intenta sujetar, deja caer suavemente las riendas sobre el regazo invisible del universo. Es entonces cuando la noche revela su verdadera faz, no como un manto de olvido, sino como portal luminoso donde se trenzan la carne, el pensamiento y el hálito sutil que trasciende la materia. Allí, bajo la vigilancia de los arquetipos inscritos en los recovecos de la memoria y las piedras del templo astral, el durmiente es acogido como un iniciado, dispuesto a renacer en las profundidades de sí mismo. En ese umbral trascendente, la respiración se convierte en la corriente de un río hermético que arrastra suavemente los fragmentos dispersos del ser. El antiguo laberinto del yo se expande y, en su centro, el corazón pulsa no por mandato de la razón, sino por la inteligencia amorosa que ha tejido los hilos del cosmos.
conectando al iniciado con pulsaciones secretas que laten en cada estrella y en cada célula. Abandonarse aquí no es una derrota, sino la suprema victoria del sabio, quien comprende que el control férreo es un espejismo del ego, una cadena de oro que pesa demasiado sobre el alma deseosa de elevarse a la luz primordial, al desprenderse de la necesidad de dominar y orquestar cada latido. El durmiente se transforma en un vaso abierto, una copa alquímica donde el néctar sublime de la sanación fluye libremente, sin trabas. La oscura matriz de la noche se revela entonces un útero cósmico, donde la semilla de la conciencia germina en dirección a lo alto. El cuerpo, liberado de sus rígidas fortalezas, despliega su memoria ancestral. En cada célula resuena el eco de civilizaciones perdidas, letanías olvidadas que invocan la sabiduría del vuelo y la humildad de la entrega. La mente, otrora tirana y desconfiada, se relaja en el lecho invisible donde danzan los símbolos y los dioses antiguos. Allí se abandona a la inteligencia muda del cuerpo, que conoce el lenguaje de los ciclos, de los elementos, del retorno al centro. Desciende un bálsamo invisible, la energía vital, impregnada de la esencia solar y de la serpiente que viaja por la espina dorsal. Se derrama como miel cálida sobre el territorio sagrado de los sentidos, hilando una sensación de unidad profunda con la totalidad. En la rendición más absoluta surge la gracia. La gratitud brota, silenciosa, como manantial en el desierto del alma fatigada. Un estremecimiento recorre las fibras, un temblor donde la carne reconoce su pertenencia al gran cuerpo del mundo infinito, irreductible, eterno, y el pensamiento, por fin mudo, observa la irrupción sagrada de la luz que desciende, purificando y restaurando, en cada recoveco de la memoria y la célula. Lo que parecía noche se revela aurora. El misterio se abre como flor en el trasfondo de los ojos cerrados, saturando de oro cada sombra y cada herida olvidada. Al permitir este descenso de la medicina primordial, el iniciado palpa el milagro sencillo de estar vivo, de sentir cómo la vida misma se ocupa amorosamente de lo frágil, de lo inconcluso, de lo que la mente, en su impaciencia, nunca supo nombrar. Las formas y los límites se disuelven allí donde antes hubo fronteras. Cada hueso, cada músculo, cada partícula de aliento canta un himno insonoro a la reconciliación. El cuerpo se torna altar, casa sagrada donde Tot, el escriba luminoso de las eras, inscribe, con su plumeada de luz, jeroglíficos invisibles destinados a la psique profunda. Se abren las puertas selladas del subconsciente, y el flujo etéreo de los antiguos mares interiores lava sin esfuerzo los escombros, permitiendo que la energía tántrica, la esencia vital, ascienda y abrace cada célula dormida. El acto de rendirse se transfigura en fuente de vitalidad, en la entrega. El templario del propio ser recibe la investidura de lo nuevo, el renacimiento que solo aguarda a quienes confían ciegamente en la sabiduría oculta de su carne y su espíritu. En este cenit emocional, la experiencia entera se eleva hacia alturas donde el alma, extasiada y ligera, contempla la vastedad silenciosa de sus propios mundos. No hay promesa ni objetivo, solo el gozo puro de ser habitado por una fuerza mayor, el pulso inconmensurable de la vida que nutre, limpia y restablece sin ser vista ni comprendida. El viaje del sueño, así, deja de ser huida y deviene peregrinaje. La noche no es sombra,
sino matriz fecunda donde el iniciado alquimista y alquimia deja que la luz penetre hasta la última fibra y la renueve. El hálito de Isis, maternal y eterno, circunda como neblina dulce los pensamientos, y en el silencio llamado por los sabios, se escucha el murmullo oracular de que todo está bien, de que cada grieta es un portal, de que cada rendición es semilla de resurrección en el gran ciclo hermético. A medida que el sueño avanza, la percepción ya no distingue entre lo interno y lo ajeno. La danza de energías en lo invisible se revela como el mismo pulso que ha movido los astros desde el principio. El misterioso ritmo con el que Thoth grabó sobre la piedra la esencia de lo eterno. Respirar es sumergirse en esta corriente, dejarse ir. Un acto de fe sublime donde cada capa de resistencia tejida de miedos, dudas y ansias de control es absorbida por el océano insondable de la conciencia universal. El cuerpo santificado, entregado a la corriente, siente la sanación brotar no desde afuera, sino como un fuego que despierta en la médula, multiplicando la sensibilidad y el asombro. No es una intervención ajena, es la memoria latente de lo divino en nosotros, la extraordinaria inteligencia con la que hemos nacido y de la que, por fin, recordamos confiar, agradeciéndole cada milagro, cada latido restaurado. En la cima de este viaje, lo real y lo soñado beben del mismo manantial. Cada encuentro interior, cada imagen surgida en la penumbra, trae consigo la promesa irrenunciable de transformación, y en este santuario nocturno donde la mente se calla y el cuerpo se despliega, el iniciado reconoce su filiación con los primeros dioses, con las aguas primordiales, con la sabiduría siempre viva que encarna la eternidad de lo sagrado. La luz sanadora, vasta y antigua, desciende en oleadas, penetra suavemente, diluyendo el dolor, restaurando la música original de los órganos y los huesos. Cada célula, bañada en esa claridad, renace y se reafirma. Es templo, jardín, cosmos reconstituido por la gracia profunda de la entrega. Así, la noche confiere a quienes se rinden a su abrazo hermético la bendición del olvido ligado a la memoria, la curación que no exige batalla, el misterio reencontrado en la más humilde de las rendiciones. Y al regresar cuando la alborada asome y el cuerpo retorne a la vigilia queda, grabado con tinta de oro inextinguible, el testimonio inmutable de la sanación, la confianza absoluta en la voz callada de las células, en la conciencia que fulge bajo el sueño, en la inteligencia materna del universo que nunca abandona. Cada noche que se vive así, como un acto sagrado, entroniza al durmiente en el coro de los magos, los sabios y los alquimistas, donde la rendición y la gratitud inauguran, siempre, un nuevo ciclo de luz y vida. En el umbral del amanecer secreto, cuando la mente calla y el alma respira, el iniciado se detiene ante el espejo interior, con la conciencia limpia de artificios, dispuesto a atravesar la caverna de los símbolos antiguos. El sendero ya no es una serie de pasos dispersos, sino una corriente entrelazada donde toda contradicción se transmuta en energía viva, y todos los fragmentos regresan a la unidad original, como las aguas del Nilo volviendo a besar la arena tras la crecida. Así, la integración o teach hop emerge no como un acto final, sino como la resonancia mística del proceso. Aquí,
Pasado y presente se fusionan bajo la coronación de Thoth, el escriba de la eternidad, quien observa en silencio cómo las capas de significado y experiencia se entretejen en la urdimbre invisible del alma que despierta. A cada respiración consciente, el viajero reencuentra las sendas por las que ha transitado, la sombra del error reconocida y transmutada, la luz del conocimiento nuevo, el pulso físico de la práctica en el templo sagrado del cuerpo, la vibración emocional disciplinada bajo el báculo del entendimiento. Todas estas estaciones, vividas con total presencia, se reconcilian ahora en la invocación ritual de la noche, cuando los antiguos lo llamaron tiempo del renacimiento lunar, el instante en que la semilla dormida germina bajo el sudario de la oscuridad protectora. No queda, pues, margen alguno para la separación entre lo aprendido y lo vivido. La alquimia de la experiencia tiñe cada célula, cada pensamiento, con el mercurio de la integración. De este modo, el acto más simple, el acomodo del cuerpo en el lecho, la fluidez del aliento, la calidad vibracional de los alimentos elegidos, la percepción atenta de las corrientes energéticas, la firmeza discreta de la fe interna se eleva a los altares del misterio y trasciende la rutina para erigirse en invocación viviente, en comunión íntima con lo divino encarnado. El hermetismo enseña que así como es arriba, es abajo. Aquí, lo sutil y lo denso se llaman por sus nombres secretos, y la realidad entera se convierte en un acto ceremonial infinito, donde todo gesto, palabra o pensamiento resuena en los corredores invisibles de la creación. De la comprensión emana la fuerza de la voluntad, no impuesta desde afuera, sino encendida interiormente en el crisol de Anubis, guardián de los pasos que nos vinculan a la eternidad. El iniciado reconoce, en lo cotidiano, el eco de las enseñanzas imperecederas. La postura correcta al dormir no es solo higiene o salud. Es el reflejo físico del equilibrio entre Ma'at y el caos. La aceptación de la ley cósmica en la propia carne. El acto de nutrirse deja de ser un mecanismo automático y se convierte en un pacto de reciprocidad con la materia. Luz y sombra trenzadas en cada bocado, donde Isis y Osiris se funden sin conflicto. Hasta el respiro pausado, consciente y atento, es la restitución del verbo primordial, el soplo de Atum que insufla vida al barro primordial y nos invita, una vez más, a tomar parte en el eterno retorno de la regeneración. Cuando la vigilia se rinde ante las suaves manos del sueño, el iniciado que ha integrado cada faceta de su aprendizaje reconoce en la nocturna ofrenda un espacio de sanación. Como en los rituales de los sacerdotes de Saís, acallados bajo los pilares de piedra cintilante, la oscuridad se transforma en matriz creadora, y las heridas del tiempo se diluyen en el silencio fecundo del reposo total. No hay fragmento perdido. Cada experiencia, cada emoción, cada error confesado y transmutado se coloca como gema secreta en el colar de la memoria álmica. Y el resultado, sin estridencias, se manifiesta como descanso profundo, revitalización de los tejidos más sutiles de la existencia, renacimiento de la energía dormida en los pliegues de la sangre y la conciencia. Este proceso, entramado de praxis y visión interna, enraiza la confianza en la senda, nutre el coraje silencioso de quien sabe que el sendero
pese a su aspereza, le pertenece de manera íntima y secreta. El hermetismo no promete milagros fulminantes ni atajos vacíos. Más bien impulsa la formación de una fe sólida, templada en la forja de la experiencia directa, revestida del oro filosófico que surge tras el lento giro de los ciclos y la ardiente paciencia del caminante. De esta fiereza amorosa nace el verdadero poder. No dominio sobre el mundo, sino colaboración con su ritmo, no imposición ciega de la voluntad, sino testimonio humilde de la ley universal que subyace, silenciosa, en cada uno de nuestros actos. Profundizar en la integración es descubrir que el proceso mismo es el maestro oculto. En el fondo del silencio ritual, la conciencia percibe que la práctica material ya se trate de posturas, limpieza, dieta, meditación, alquimia respiratoria es inseparable de la transformación interior. La escuela egipcia, sabia en sus metáforas, representó esta fusión en la imagen de Osiris desmembrado y restaurado. Solo en la recomposición amorosa de las partes disgregadas es posible alcanzar la totalidad. Y en esa totalidad laten el descanso y la vigilia, el esfuerzo y la renuncia, entrelazados en la misma melodía cósmica. Así, cada noche ceremonial se convierte en un acto de restitución sagrada, donde lo humano y lo divino se reconocen hermanos y aliados, y la confianza en el proceso cardiagnóstica, pulsación honda del corazón sabiamente entrenado cobra vida propia, forjando un vínculo indestructible entre la esencia y su misión. No es una promesa hueca la que aquí se ofrece, sino una senda de transformación radical. La noche, lejos de la mera oscuridad, se revela como matriz de creación incesante, y el descanso, destilado de la integración consciente, brilla como el relámpago del fénix renacido entre las cenizas del mundo. Al integrar cada experiencia vivida, se disipa la ilusión de separación interna, y la confianza nutre raíces profundas en la tierra fértil del misterio. De este modo, el iniciado, llevado por la cadencia de Thoth, escritor de destinos en la balanza de Maat, se convierte en peregrino incansable entre los polos de lo visible y lo invisible, sabiendo que el verdadero fruto de todo aprendizaje es la presencia lúcida, el reposo en el ser y la compasión callada que precede al alba. La práctica diaria, ritualizada en lo sencillo, se engarza indisolublemente con el resultado. Un descanso restaurador, una vitalidad renovada, una intuición cada vez más despierta, todo guiado por un lazo intangible que conecta la acción y el legado espiritual, como si cada noche fuera a la vez semilla y cosecha. Fin y principio, principio y misterio. Llega el momento en que los velos de la noche comienzan a desdibujarse. La quietud cobra presencia y, como un suspiro cósmico, invita a una continuación sutil en nuestra travesía interior. Sientes, quizá, cómo el pulso de todo cuanto existe late en las yemas de tus dedos, recordándote que incluso la más pequeña partícula es portadora de la luz primordial. Ahora, tras haber transitado las profundidades, después de haberte sumergido en símbolos antiguos y haber dejado que palabras ancestrales resuenen como ecos en tu pecho, se abre ante ti la compuerta delicada del renacer. Cada término es semilla y cada cierre, una nueva promesa. Permite que la respiración cobre la fuerza de un mantra.
La calma se desliza entre las costuras del tiempo y abraza la posibilidad luminosa que emerge tras cada ocaso. El arte de permanecer despierto y agradecido incluso ante la sombra. Has escuchado ecos de Todd en el silbido del aire, pulsaciones invisibles que ancestros, magos y buscadores dejaron grabadas en la memoria del éter. Todo lo que ahora percibes se impregna de un matiz especial, como si hubieras cruzado un umbral invisible, tornando lo ordinario en un escenario de comunión interior. No hay ritual más secreto que el de la conciencia dispuesta a crecer. Ninguna plegaria vibra tan alto como el pensamiento que reconoce el milagro cotidiano. Has aprendido, quizás, que el alba es mucho más que un suceso físico. Se trata de una conciencia dispuesta a acoger cada instante con la reverencia de quien ve en cada hoja, en cada sombra, la huella viva de lo divino. Así, las enseñanzas herméticas no son teorías distantes ni fórmulas vacías, sino sustancia palpitante en los gestos simples. La copa de agua, la mirada serena, la palabra pronunciada con intención clara. En este instante que se estira y se funde, se entremezclan la invitación y la celebración. La alquimia más elevada sucede cuando logras agradecer incluso los aprendizajes que dolieron y estableces el propósito silencioso de honrar cada día. Sin exigencias, en presencia. Sopesa las enseñanzas recibidas. Deja que se asienten como piedras sagradas en tu templo interior, cada símbolo el ibis. La serpiente, el sol con alas abiertas cobra un significado renovado en tu propio santuario, se convierte en guardián de tu renovada intención. Sentirás, sin duda, la tentación de buscar respuestas definitivas, oráculos que despejen la neblina. Pero recuerda, la verdadera sabiduría no reside en el desenlace, sino en la profundidad sincera de la búsqueda. 1000 caminos se abren ante ti, y en cada uno, la posibilidad de volver a elegir, de transformar incluso el más sutil pensamiento en oro espiritual. Hoy, el llamado es suave pero firme. Mantén el rito propio, no como obligación ni como hábito mecánico, sino como acto de amor hacia tu propio misterio. Basta agradecer al nuevo día, observar la danza de la luz sobre los objetos, escuchar el murmullo de la vida bajo la piel del mundo. Cada amanecer es una encrucijada y una bendición. Invita a tus sentidos a ser portales. Deja que el aroma del aire húmedo, el tacto de la hoja, el pulso del silencio sean mensajes cifrados, recordatorios de tu inmensa capacidad de transmutar lo simple en sagrado. La comunión no es solo con tus propios símbolos, sino con todos aquellos seres que en algún rincón del mundo, quizás a kilómetros, quizás frente a otro espejo, comparten la misma vibración y el mismo anhelo de despertar. Sientes el lazo invisible, la música secreta que une a los buscadores, tejiendo hilos de luz entre corazones distantes pero afines. Así, la soledad deja de ser exilio para convertirse en santuario sagrado, espacio fértil donde cada noche es posibilidad de reparación y cada sueño, una nave hacia continentes desconocidos de ti mismo. Si permites que la frecuencia de gratitud guíe tus manos, verás cómo se despejan los nudos de la mente y se abren los pasadizos a espacios insospechados. Recibirás la intuición no como relámpago que fulmina, sino como brisa que renueva, trayendo consigo la certeza de que todas las respuestas importantes florecen en el silencio atento del corazón. Quizá descubras, cada vez más claramente, que hasta el mínimo gesto cotidiano, un vaso de agua ofrecido, un pensamiento amable,
La aceptación serena del propio error no es sino la práctica dinámica del hermetismo auténtico. La tinta con la que escribes tu propio libro de la vida permanece abierto a las señales. Una palabra, un sueño, el cruce fugaz de un pájaro al amanecer pueden ser la firma secreta de Thoth en el pergamino de tu existencia. Persevera en tu rito personal, trenzando el sentir interno con la conciencia de quienes caminan contigo, aunque jamás los hayas conocido. El susurro de lo sagrado se vuelve más audible cuando te unes, aunque sea en silencio, a esa comunidad invisible de almas que buscan despertar. Has cruzado uno de los ciclos y, sin embargo, la senda nunca termina. Aquí comienza la aventura cotidiana de redescubrir el asombro, de transformar el ruido en melodía, de acercar a tu pecho la piedra filosofal, que no es más que la simplicidad absoluta. Vivir, sentir, agradecer. La enseñanza es clara y profunda. El secreto no está encadenado a un tiempo o lugar, sino que reside en la voluntad humilde de mantener la mirada limpia, la escucha afinada y el corazón dispuesto. Y poco a poco, al honrar el compromiso con tu despertar, harás de cada día un altar, de cada noche, un espacio fértil para recomenzar. Así, la senda se disuelve dulcemente en el horizonte, al tiempo que en tu interior germina un eco suave, una llamada que no exige respuesta inmediata, pero que sí propicia un diálogo interno, íntimo y veraz, porque la verdadera pregunta no se pronuncia en voz alta ni necesita ser respondida con palabras. Su vibración persiste, como el perfume sutil de un incienso antiguo, como el rumor de un río subterráneo que acompaña en la soledad y la compañía. Ahora, ve despacio. Retírate lentamente de este umbral, conservando en el centro de tu pecho la certeza de haber recibido un conocimiento sagrado. Aunque aún velado en símbolos, permanece receptivo a la exploración continua, porque el viaje se abre con cada gesto consciente y con cada respiración atenta. Logras sentir esa invitación silente a profundizar aún más, a convertir cada instante en un acto de amor y autotransformación. Deja aquí la huella de tu paso si así lo deseas y acompáñame, suavemente, en el crepúsculo de este encuentro, sabiendo que el siguiente compás lo marca tu anhelo de luz y tu latido presente.